Bien, la idea es simplemente puntualizar los conceptos centrales de dos capítulos del libro de La resistencia íntima de Josep Maria Esquirol y tratar de que ustedes, de señalar cuáles son los conceptos que tienen que prestar atención para la materia. Entonces, ustedes tienen el capítulo 1, el 3 y el 4. Con respecto al capítulo número 1, estén atentos a los siguientes elementos. Al concepto de desintegración. ¿Qué implica el concepto de desintegración? Ustedes van a ver que la desintegración tiene una dimensión de la realidad natural, ya sea la realidad externa que tiende a la desintegración, es lo que Esquirol llama la desintegración del ser, esa tendencia que tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver con la irreversibilidad del paso del tiempo, eso sobre la desintegración del ser. Fíjense, también habla de desintegración en términos del nihilismo. También habla de la desintegración a nivel no solamente físico, el nihilismo es social también, pero social como la violencia. Entonces, identifiquen el concepto de desintegración y la importancia que tiene, porque para él justamente todo el trabajo de la resistencia y luego la resistencia íntima tiene que ver con la superación de la desintegración. Entonces, ese concepto localícenlo en ese capítulo y fíjense qué rol cumple. Lo mismo pasa con el concepto de existencia como resistencia, ¿no? Que sería de alguna manera la respuesta a la desintegración, la resistencia. Fíjense el concepto de resistencia que él lo pone en juego con relación al concepto de existencia como proyecto. Concepto que el proyecto nosotros no lo trabajamos este año tanto, pero sí me interesa el concepto de resistencia. Fíjense que él dice que la resistencia, si bien implica como, y ahí fíjense que implica, ¿no? Pero implica el amparo, el recogimiento, también implica la posibilidad, digamos, no es la última palabra simplemente resistir, sino que también es para posibilitar el crecimiento. Y ahí únanlo con lo que vamos a ir abriéndose, pero ¿no? La noción de crecimiento es una noción central, justamente porque el crecimiento tiene que ver con la esencia humana. Es decir, dicho de otra manera, la esencia humana busca crecer. Eso lo tenemos que explicar en las próximas clases. Pero entonces, atentos a que la resistencia no es simplemente la última palabra, sino que también es propiciar el crecimiento. Es el cuidado para que algo crezca, es el cultivo para que algo crezca. Muy bien. Fíjense la diferencia que hace Esquirol entre resistencia y aislamiento. No es lo mismo para Esquirol resistencia que aislamiento, porque diría, alguien que resiste se aísla. Eso después lo van a ver con el tema de la casa también, ¿no? Porque cuando dice la casa es para salir, o sea, no es aislamiento. Entonces, ¿qué significa la resistencia? No es aislamiento. Identifiquen eso en este capítulo también. Fíjense en qué medida la resistencia implica estar en relación con los otros y no aislarse, estar en relación con las cosas, y ahí viene el concepto de proximidad que después vemos, y también en relación con los otros, con la alteridad. Entonces eso por favor identifíquenlo para no caer en esa contradicción que uno puede pensar. Fíjense que lo va definiendo, diferenciando muchas veces. La resistencia a la actualidad, y ahí pone dos actos de la conciencia que nosotros vimos como formas de resistir a la actualidad. Uno es la memoria y otro es la imaginación. Chequeen eso, ¿por qué la memoria resiste a la actualidad? De alguna manera nosotros hemos visto qué hace la memoria y que tiene que ver con el tiempo pasado, tiene que ver con de alguna manera una vivencia pasada, entonces resiste a la actualidad. Y también la imaginación, eso es interesante también para generar el espacio de la alteridad, el espacio de algo distinto a lo meramente actual y no caer en lo que vimos, esas tendencias del el mundo cotidiano, ¿no? Que nos hacen de alguna manera dispersarnos y digamos, huir de nosotros mismos. Entonces, repito esta idea, la memoria por un lado y la imaginación como dos actos de la conciencia que permiten la resistencia a la actualidad. Fíjense la diferencia entre imaginación y ensueño, ¿qué es lo que los distingue? Chequeen eso, por favor, que también es un concepto importante, porque la imaginación permite a una relación con la realidad que no permite el ensueño, ¿no? Lo que se llama el ensueño. Por otro lado, la diferencia entre resistencia y narcisismo. ¿Por qué la resistencia no es un acto narcisista? Y tiene que ver con esta idea de la apertura al otro, ¿no? Entonces identifiquen eso, chequeen cuando él habla de eso y distingan. Entonces fíjense, resistencia no es lo mismo que aislamiento, resistencia no es lo mismo que narcisismo. ¿Y por qué? Fíjense, por ahí van a ir un poco las preguntas. La resistencia íntima no es interior. ¿Qué significa? ¿Por qué lo íntimo no es lo mismo que lo interior? Entonces, fíjense la diferencia, interior se opone ¿a qué? A lo exterior de alguna manera, pero la resistencia íntima está en el exterior de las cosas también, está con las cosas o no. Entonces eso, por favor, también fíjense. Y lo que él llama, que es el tema central, la filosofía de la proximidad. Digamos, de eso se trata el libro, ¿no? ¿Qué es una filosofía de la proximidad? ¿Qué es la proximidad? Entonces, chequeen la definición de proximidad y que tiene mucho que ver con, dice, con una relación con lo nuclear,
y con lo central, dice él, y chequean que eso tiene que ver con una relación con la esencia de las cosas. Entonces, estar en la proximidad de las cosas es estar en lo originario, él va a decir, pero profundamente en la esencia de las cosas. Entonces tiene que ver con eso, con una forma de relacionarse con la realidad. Entonces ese concepto de la proximidad, véanlo acá, lo vamos a trabajar más adelante también, pero es un concepto central para la materia. Fíjense que dice proximidad no se opone a lejanía. Es un punto central también, un poco lo que vimos de Chul Han. La proximidad no se opone a la lejanía, no es lo opuesto a la lejanía, sino lo opuesto a la abstracción, dice así, desconectada de la vida. Es decir, cuando yo estoy próximo a las cosas, estoy en la esencia de las cosas, en lo más profundo de las cosas, en el nacimiento de las cosas, en lo nuclear. Ahí estoy en la proximidad de algo. Cuando no estoy en la proximidad de las cosas, estoy en la abstracción de las cosas, o sea, en las cosas en su superficialidad, en su desconexión con respecto a la vida. Esto es central, porque nosotros vamos a decir que la esencia humana es la vida. Entonces, relacionarnos desconectados de la vida es relacionarnos con las cosas a espaldas de nuestra esencia. Eso es lo que evita la proximidad. La filosofía de la proximidad es, de alguna manera, abrir esa forma de relacionarnos con las cosas desde sus elementos esenciales o en la cercanía de su esencia, a diferencia de estar, insisto, abstraídos de las cosas, desconectados de la vida y en una relación puramente superficial o exterior con la realidad. Fíjense, bueno, eso, que la lejanía no es lo mismo, no es lo contrario de la proximidad. Atentos a eso. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la esencia de las cosas, lo que es lejano, voy a estar en lo esencial de lo lejano. Con Chul Han dijimos que el aura es la manifestación de una lejanía en un objeto. Si un objeto tiene aura, cuando ese objeto se presenta como un objeto cercano, pero hay algo de él que se aleja, que lo hace inapropiable, que no lo puedo apropiar, que no lo puedo calcular y reducir a mis intereses. Eso aurático que presenta un objeto es la proximidad de una lejanía. ¿Por qué proximidad de una lejanía? Porque es la lejanía que ese objeto tiene que se me hace algo cercano, se me hace algo manifiesto, es la esencia de la lejanía como algo que se me presenta. Distinto es si yo abstraigo de esa lejanía y de alguna manera me reduzco esa realidad a un objeto disponible, sin misterio, sin acontecimiento, como van a ver en Di Martino. Entonces, finalmente, fíjense que la filosofía de proximidad, lleva a una reivindicación de la cotidianidad, dice Esquirol. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros hemos visto, cuando hablamos de la cotidianidad, que hay que tener mucho cuidado acá. La cotidianidad no es simplemente un momento que el ser humano tiene que eliminar, ni es un momento menor para la experiencia humana. La cotidianidad es donde de alguna manera se juega la existencia humana, donde se juega, donde se puede jugar lo más profundo de la esencia humana. Si uno asume esa cotidianidad de manera humana, de manera profunda, es decir, desde la esencia humana, es decir, sin desconectar de la vida. Podemos tomar esa cotidianidad desconectado de la vida y caer, sí, en esas tendencias de la cotidianidad que nos hacen huir de nosotros mismos. Eso sería un peligro que está implicado, es íncito a la cotidianidad, pero que no se identifica con la cotidianidad. Reivindicar la cotidianidad no es reivindicar lo menor, es reivindicar el momento más constante de nuestra vida como un lugar en el cual nosotros podemos vivir profundamente nuestra humanidad o ser profundamente humanos. O por el contrario, nuestra cotidianidad, si no es asumida desde la proximidad de las cosas, se puede volver un lugar en el cual nosotros perdemos nuestra humanidad. Entonces el problema no es la cotidianidad, sino cómo asumimos la cotidianidad. Nosotros vimos con Chul Han que la cotidianidad contemporánea se ve acechada por un montón de condiciones que a veces impiden la proximidad. Por eso vemos a Esquirol como una alternativa en nuestro mundo. Esquirol es contemporáneo, es un filósofo vivo, filósofo español actualmente que escribe y demás y trabaja estas ideas. Entonces, Esquirol nos da para nuestro mundo
una reflexión sobre la posibilidad de relacionarnos nosotros más profundamente con la realidad, evitando justamente esas tendencias que Chul Han describía, ¿no? Eso va a aparecer sobre todo en el capítulo 4, pero acá ya está anticipando que esa filosofía de proximidad tiene que ver con eso. Pero la filosofía de proximidad, por supuesto, no se reduce a la cotidianidad. No es que lo único, lo último y todo el sentido de la experiencia humana es, de alguna manera, asumir una cotidianidad. También hay un montón de otros elementos de nuestra vida humana. Por ejemplo, la contemplación, que es otra dimensión de nuestra experiencia humana, que también es una experiencia en la cual nosotros podemos vivir profundamente nuestra humanidad. Entonces, no se reduce simplemente a la reivindicación de la cotidianidad, pero sí la implica, que es algo que la filosofía ha dejado muchísimo de lado, con ello la antropología. Por eso nosotros estamos tratando de retomar como un lugar central el de la cotidianidad. Bien, ¿qué tienen que estar atentos del capítulo número 2? El capítulo número 3. El capítulo número 3, les di el capítulo 1, el 3 y el 4, ¿no? Simplemente que este sea el segundo capítulo que les di. Aparecen las características de la casa. Atentos a eso. Fíjense que la casa está... Nosotros hemos visto el concepto de casa desde Levinas. Esquirol es un discípulo, de alguna manera, de la filosofía de Levinas, un seguidor, digamos así, de la filosofía de Levinas, con lo cual muchas de las cosas que dice, que hemos visto desde ahí, van a aparecer replicadas, pero atentos a las que introduce nuevas. Por ejemplo, habla, que es algo cercano a lo que vimos, que la casa salva de la inmensidad, es una de las características. La inmensidad nosotros lo vimos como el elemento de la naturaleza en ese video, ¿no? Atentos ahí. Habla del centro del mundo, que la casa se vuelve el centro del mundo, porque es ese lugar desde el cual nosotros encaramos el resto de la realidad. Eso también lo hemos visto. Habla de la calidez de la casa. Eso nosotros no lo vimos específicamente, pero sí del recogimiento adentro de la casa, y él le da la característica de la calidez humana, ¿no? Que es el encuentro con el otro. Luego ahí también caracteriza el tema del reposo, de la detención, de la intimidad, el lugar de acogida que es el de la casa, y atentos ahí, no distingue del confort o del lujo. Entonces, ¿qué es específicamente la intimidad que no sea el confort? Atentos ahí. El lugar también del alimento, eso es algo que nosotros hemos hablado del gozo, pero ¿qué es el alimento? Y también lo simbólico que tiene. El lugar del secreto, de lo escondido, el lugar de la intimidad, lo hemos dicho, el lugar del misterio, si hay un tesoro en la casa. Eso, atentos ahí. Por otro lado, también el lugar del amparo, eso también aparece como características de la casa. Muy bien. Luego pone la cuestión del retorno, ¿no? Es decir, la casa y la relación con el retorno. O sea, la casa no solamente es un lugar de amparo, sino también es un lugar de salida, pero también es un lugar de llegada. Y fíjense también cómo funciona el retorno en diferentes sentidos. En el sentido de que aparece también una metáfora el retorno. Por eso también cuando habla de la muerte, que las personas... de alguna manera muchas buscan ser enterradas en el lugar donde nacieron, es como una especie de volver a casa en el lugar de la tierra, ¿no? También es eso, un elemento que ha acompañado mucho a la humanidad, no es que sea constante, ¿no? Pero ese anhelo, ¿no? Esa nostalgia por el retorno a casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense cómo funciona como metáfora, y luego la casa y la relación que tiene con el don. Eso sí, es algo importante, el tema de la hospitalidad, porque uno en casa recibe a un otro, pero a su vez la relación entre la casa como algo que acoge, que desde el recogimiento acoge, porque eso es lo que hace una casa, nos permite recogernos y ahí nos da ese amparo, pero a su vez todo don tiene esa idea. Entonces acá empieza la casa a extenderse como una metáfora. Entonces quien da algo, de alguna manera está funcionando como una casa para el otro, de alguna manera está generando ese recogimiento que exige el dar. El dar no es producir, también lo dice, y podemos tener acá todo lo que dice Chul Han, no es la acumulación, eso no es dar. ¿No? Dar bienes acumulados, es de alguna manera recogerse, hacer amparo al otro y ese amparo darlo. Entonces eso es la metáfora que funciona en la casa también como recogimiento del dar, y por último como una idea del reunir, ¿no? La casa reúne y así mismo el don también es una forma de la reunión. Así que atentos a estas ideas para leer el capítulo número 3, identifíquenlas, cualquier cosa obviamente me preguntan con respecto a esto, pero esto va a ser un poco
lo evaluado de estos dos capítulos. Ahora bien, el capítulo número 4 es el capítulo más denso y el más importante desde mi punto de vista para lo que nosotros estamos viendo. Todo esto no es que no es importante, sino que prepara a ese capítulo número 4. Ese capítulo 4 quiero que lo veamos con más detenimiento para el final. Entra entonces en el final del capítulo 4 y no ahora, porque de alguna manera va a integrar todas las cosas que vimos en la materia. Entonces me gustaría que ese capítulo funcione en la idea de la proximidad, ahí sí, de la cotidianidad, como una respuesta más compleja y no acelerada sobre lo que vimos. Así que esto sería un poco lo que tienen que destacar del texto.